Job está hablando de Dios y dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. En este estado no estoy en mí. Quizás muchos nos identificamos con esa última expresión de Job. Pero vamos a orar al Señor. Sí, cierra tus ojos. Bendito Dios, bendice esta palabra. Y en realidad más pido que bendigas el corazón de cada uno de nosotros, para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Y que todo enemigo de tu palabra sea echado fuera de nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesucristo. Los espíritus que vienen a robar la semilla de tu palabra sembrada en nuestros corazones, los echamos fuera ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Al diablo mismo lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesucristo. Y proclamamos libertad y victoria sobre toda obra de las tinieblas, sobre toda obra del mal, sobre todo intento del enemigo de destruir lo que Dios está construyendo. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Damos gloria a Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra, que es la verdad. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gracias, chicos. Gracias. Amén. Yo quiero leer de otra versión. Dice en Job 9:32, pero en la Nueva Versión Internacional: Dios no es hombre como yo. ¿Lo tenés ahí en la Nueva Versión Internacional? Acá lo tenés. Qué bien. Ahora después te voy a tirar otra y no la vas a agarrar. Mirá. Dice, Dios no es hombre como yo para que juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay juez entre nosotros que decida el caso por los dos. No hay quien aleje de mí el báculo divino para que ya no me asuste su terror. Quisiera yo hablar sin temor, pero no estoy en tales condiciones. Vieron que en la versión, en la Reina Valera dice, no hay entre nosotros árbitro. Acá dice, no hay juez. Pero la que más me gusta de todas las traducciones de este texto es la Nueva Traducción Viviente, que dice, Dios no es un mortal como yo. Esa no la tenés, ¿no? Dice, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. Presten atención a esta palabra. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Y yo dije, cuando lo leí de esta versión, dije, wow, porque como que se me abrieron más los ojos, porque es muy claro lo que dice. Yo quiero volver a leerlo porque estoy muy emocionado con esta traducción. Dice, Dios no es mortal como yo. Por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar sin temor con él, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Amén. El domingo pasado vimos cómo las emociones pueden controlar nuestra vida al punto de destruirnos. Y aprendimos el domingo pasado 3 cosas.
lo primero que aprendimos fue que el problema no está afuera. El problema no está afuera, el problema está dentro de las personas, en lo más profundo de su ser, en su corazón. En el corazón está verdaderamente el problema. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Porque del corazón salen los homicidios y etcétera, etcétera. En segundo lugar, aprendimos que Satanás, y esto fue muy importante, Satanás usa las emociones para controlarnos y que desobedezcamos a Dios. Y en tercer lugar, vimos que al acercarnos a Dios, nuestras emociones son controladas por el Señor, por el Espíritu de Dios, por Cristo mismo que está en nuestra vida, controlándolo todo. Cuando nosotros descansamos y confiamos y nos entregamos a Él, Él toma el control de nuestras vidas. Pero tengamos en cuenta esto, que la mayoría de nosotros somos manejados por las emociones. Satanás interviene en eso, fomentando esas emociones para que nosotros tomemos decisiones en contra de Dios. Y lo que yo quiero que podamos pensar hoy es que si nosotros nos relacionamos con Dios en base a las emociones, nuestra relación va a fluctuar, va a ir y venir. Pero nuestra relación con Dios no debe estar basada en las emociones, sino ¿en quién? En Cristo, que es ese mediador que pedía Job. Fíjense, Job está pidiendo un mediador, alguien que venga a acercarnos a Dios, alguien que venga a ponerse en el medio. Ahora, si nosotros nos relacionamos con Dios en nuestras propias fuerzas, lo vamos a hacer en base a nuestras emociones. En cierta forma, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Saben de qué estoy hablando, hermano? Perdón, ¿saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de la madurez cristiana, justamente. Porque cuando uno se deja llevar por las emociones o toma decisiones por las emociones, es una persona inmadura, inestable. Que se acuerdan que el domingo pasado leíamos que es llevada por todo viento de doctrina, ¿viste? Y leíamos en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante. Eso es inmadurez. Cuando vos te dejás llevar por las emociones y tomás decisiones en base a las emociones, entonces tu relación con Dios va a ser muy fluctuante. Va a ir y venir, va a ir y venir, va a ir y venir. Un día vas a estar enojado con Dios, otro día vas a estar contento con Dios porque es tu amigo, otro día es tu enemigo, un día te está pegando y otro día te está acariciando, pero no tiene que ver con Dios en realidad, sino con lo que vos estás viviendo en tu interior. Job estaba diciendo que todo el sufrimiento que él vivía no tenía por qué sufrirlo. ¿Vieron? Aun cuando los amigos lo acusan, él se defiende y dice, ustedes todo lo que están diciendo está bien. Si yo fuera un hombre injusto, un hombre impío, un hombre pecador, pero ¿yo qué hice? Y entonces le reclama en un momento a Dios. Ustedes van a leer las emociones de Job como estaban ahí revolucionadas, porque no entendía cómo podía ser que si él cumplía con todo lo que Dios había mandado, le pasara eso que le estaba pasando. ¿Por qué Dios sin razón me hace esto? ¿Algunos de ustedes se sintieron así alguna vez? ¿Por qué Dios me hace esto a mí? ¿Yo qué hice? ¿Se sintieron así alguna vez? ¿Ah, no? Ah, yo soy el único pecador acá. ¿Nunca te agarró así como... miraste para decirle, dijiste, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ahora? Job estaba así, ¿viste? Como diciendo... bueno, pará un poco la máquina. Ahora hay que entenderle a la esposa de Job. Siempre le tiramos toda la bronca porque, viste, ella aparece en escena. La única vez que aparece en escena en el libro de Job, viste, que lo ve a Job tirado ahí o rascándose con
con un pedazo de madera, ¿viste? Las llagas que tenía, con la casa destruida, la familia toda muerta, los sirvientes, todas las riquezas que tenía habían desaparecido. Hay que entenderla a la mujer, ¿o no? Que se acerca así y le dice, ¿qué todavía te mantenés en tu integridad? Le dice. ¿Por qué no maldecís a Dios y te morís? Le dijo. Bueno, tranquilo, porque hay que ponerse en la situación. Yo quisiera ver qué es lo que hacen ustedes si fueran la esposa de Job. Las emociones nos manejan. Hay que pasar por esas situaciones. Hay algunos de ustedes acá que han pasado por situaciones tan difíciles que si uno no las pasa no las entiende. Y muchas veces no entendemos las reacciones de las personas porque decimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué reaccionó así? Y decía que era cristiano. ¿Viste? Encima le bajamos la caña. Como los amigos de Job. ¿Viste? Dice, algo malo habrás hecho. Pero ¿por qué pasan todas estas cosas? La respuesta no la tenemos. Pero lo que sí tenemos es que Dios es real y que el Señor está. Ahora, Job argumentaba todo esto, y aunque Job permaneció leal a Dios, expresó sus sentimientos, que después más tarde lo va a lamentar, porque él se enoja contra Dios, contra los amigos, y hasta maldice el día en que nació. Pero hay que estar en esos momentos, en tiempos, por ejemplo, de enfermedades prolongadas, cuando vos ya la paciencia se te acaba. Y vas a un médico, vas al otro, ¿viste? Y te dice una cosa y te dicen otra. Y uno te dice, operate, es urgente. Y otro dice, no te operes. Y vos no sabés qué hacer, ¿viste? Y uno te da una medicación y te hace mal, ¿viste? Y cuando vas y le decís, me hizo mal, ay, perdóname, me equivoqué de medicación. Y entonces, más que agarrar una madera para rascarte, querés agarrar una madera para rompérsela a la cabeza al médico, ¿no? Y no sabes para dónde agarrar. Y entonces todos opinan. Tómate un Cura Plus, o hace esto, hace el otro, y vos no sabés para dónde agarrar. Momentos de necesidades extremas, donde vos no tenés nada, absolutamente nada, no tenés a quién recurrir, de dónde sacar. Son momentos difíciles, momentos de drama familiar, momentos de pérdidas, momentos difíciles, como le pasó a Job. Todo lo que le pasó a Job fue extremo. Ustedes se dieron cuenta, no era nada un poquitito, era todo extremo. Cuando pasan esas cosas, las emociones se revolucionan. Es imposible que no sintamos nada. A una que te dice, no, estoy bien, no me pasa nada, y se le está derrumbando el mundo, es porque en realidad está usando un mecanismo de defensa y está esquivando lo que realmente está pasando en su interior. Porque como dijimos el domingo pasado, Dios nos hizo seres emocionales, las emociones están. El tema ¿cuál es? No es que nos volvamos robot, ¿viste? Sino que el Señor llegue a controlar nuestras emociones y poder de esa manera vivir agradándole a Dios. Cuando pasan estas cosas nos desalentamos, nos desanimamos, nos volvemos impacientes, intolerantes. Capaz que ustedes vinieron así hoy. Fueron a votar y la cola y que justo el presidente de la mesa no estaba y tuviste que esperar. No sé si te pasó algo de eso. A nosotros, como estamos con la bendición de Dios, fuimos, votamos y vinimos enseguida. Pero quizá ustedes no tienen esa posibilidad. Pero yo no sé cómo estás vos en este momento, ahora que me estás escuchando, hablar justamente de las emociones. ¿Cómo estás emocionalmente? No me contestes porque si no esto sería un descontrol. Pero ¿cómo estás emocionalmente? La idea de Dios no es que estés siempre contento. La idea de Dios es que tengas el control sobre lo que estás viviendo emocionalmente. Y si querés llorar, llorá. El primero que lo dijo fue el Señor. Llorá con los que lloran. Reír con los que ríen. Después alguien por ahí se lo robó. Ahora, mira lo que dice Job 10:1. Dice en el versículo 1 del capítulo 10 de Job: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender
¿por qué contiendes conmigo? ¡Wow! ¿No? Él expresó sus emociones en este libro tan maravilloso que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia, y que muchos de nosotros nos identificamos en diferentes etapas de nuestra vida. Pero Job expresó sus emociones. No está mal expresar las emociones. El tema es qué termina pasando con esto. Porque todo va a pasar. El tema es cómo vas a terminar vos cuando todo esto termine. Yo hay 3 cosas que pude rescatar de estos textos que leímos, de estos versículos que leímos, y que yo quisiera empezar de atrás para adelante. Job, capítulo 9, versículo 35. Dice, entonces, yo voy a leerlo de la nueva traducción viviente. Dice, entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. ¿De qué está hablando esto? Está hablando justamente de la incapacidad que tenemos nosotros para relacionarnos con Dios. Porque si nos vamos a relacionar con Dios en nuestras emociones, muchas veces nos vamos a encontrar sin fuerzas. Más cuando tenemos un encuentro con el Dios real, vivo y poderoso. Si tenemos un encuentro con una religión, lo podemos pilotear. Si tenemos un encuentro con una iglesia social, con un grupo de gente, la podemos pilotear. Pero cuando te encontrás con Dios cara a cara, no hay forma de evitar exteriorizar lo que realmente hay en nuestro corazón. No tenemos fuerzas, somos incapaces para poder establecer una relación correcta con Dios. ¿Se entiende lo que digo? Quizás ustedes ya están pensando, porque son más rápidos que yo, y están pensando, porque son inteligentes, entonces están pensando, ¿a dónde quiere llegar? Ya sé dónde quiere llegar, esto, ya se armaron la predicación en la cabeza. Déjenme que les predique yo, no se prediquen solos. Hay algunos así, ¿no? Para que los demás vean que estoy diciendo algo cierto, levanten los que hicieron eso recién, a ver, y algunos no confesaron, pero hay algunos que son así. Ahora, dice Job 9:20, dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Versículo 21, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. ¿Qué está diciendo Job? Que por más que él se esfuerce en querer quedar justo delante de Dios, es imposible. Al perfecto y al impío, mirándolo desde el razonamiento humano, decir, bueno, viste que a veces nosotros mismos lo decimos, no, pero este es más bueno, este ya tiene el cielo ganado. ¿Viste? ¿Y por qué a como Job? ¿Viste? Era un hombre íntegro, perfecto, que nadie tenía nada que decir, que hacía todo bien, sin embargo Dios lo trató como si fuera un impío. Y ese era el problema. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? No entendemos a Dios, porque la mente de Dios está mucho más elevada que la nuestra. Entonces no comprendemos a Dios. Desde la caída del ser humano en el Edén con Adán y Eva, nuestras emociones controlaron nuestra relación con Dios. Por las pasiones, Eva y Adán cayeron. Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, que era bueno a los ojos, viste, la codicia, el deseo, la llevó a comer del fruto que Dios había prohibido que comieran, desobedeció a Dios y le dio de comer a su marido, y él también entró en esta cuestión. Y cayó en pecado el hombre, y por caer en pecado fue separado de Dios. Y cuando somos separados de Dios, ya no hay quien distinga lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, sino que ahora el hombre, al ver lo que es bueno y lo que es malo, entró en un campo que es el campo del temor, del miedo, de no saber qué está bien, de la inseguridad, no saber qué está bien, qué está mal. Fíjense qué es lo primero, ya lo hablamos esto muchas veces, qué es lo primero que hacen Adán y Eva cuando escuchan en el huerto la voz de Dios. ¿Qué hacen?
Se esconden. Y cuando Dios se acerca y les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué hicieron eso? Porque tuvimos temor, porque estábamos desnudos. O sea, se dan cuenta, empezaron a entrar las emociones negativas que controlaron sus decisiones de esconderse. No podemos relacionarnos con Dios en base a nuestras fuerzas, a nuestras emociones. Somos incapaces de poder acercarnos a Él porque Dios es un Dios totalmente santo, un Dios totalmente puro, un Dios inaccesible. ¿Están de acuerdo con eso conmigo? No, ya están haciendo toda la ecuación, están predicando el Evangelio. Espérense un poquito. Fíjense lo que le pasó a Juan, estando en el Espíritu, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, ¿se acuerdan la visión que tiene Juan en Apocalipsis? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿No qué? No temas. Yo soy el primero y el último. Pero ahí Juan necesitó que Dios lo tocara y lo levantara. Porque él desfalleció ante Dios. Cuando nosotros realmente nos acercamos a Dios, cuando realmente tenemos un encuentro con el Dios vivo, todopoderoso y 3 veces santo, nos tiene que pasar lo mismo, tenemos que desfallecer, no tenemos fuerzas para relacionarnos con Él. No podemos en base de nuestra fortaleza ir a Dios a decirle, Señor, acá estoy, ¿y qué vas a hacer? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? No puedo, como dijo Job, no puedo llevarlo a Dios a juicio y que discutamos y que haya un juez que promedie nuestra discusión a ver quién tiene razón. Miren Daniel, vamos a leerlo, Daniel, capítulo 10, versículo 7. Daniel estaba con un grupo ahí que estaban en un GBC, una red ahora. Dice, y solo yo, o sea, él tuvo la visión. Dice, Daniel, vi aquella visión, capítulo 10, versículo 7. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Eso es lo que pasa con algunos GBC. Cuando el Señor se manifiesta, muchos desaparecen. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? Ahora, dice el versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. ¿Qué no quedó? Fuerza. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, en posición de perro estaba. De estar tirado, planchado en el piso, el Señor lo toca y se pone en 4 patas. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Cómo se puso en pie? Temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, yo quiero decirles algo. Muchos de los problemas espirituales que nosotros muchas veces tenemos, tiene la base en esta verdad. Muchos no pueden orar, no pueden adorar, no pueden leer la palabra o no pueden relacionarse con Dios. Porque la realidad, ¿cuál es? La verdad es muy profunda en nosotros. Conscientemente creo que no lo podemos ni siquiera pensar o decir. La realidad, ¿cuál es? No queremos enfrentarnos a un Dios así. No queremos desfallecer. No queremos caer como muertos. No queremos experimentar el temor y el terror que el acercarnos a la presencia de Dios nos hace sentir. Entonces es mejor estar distante.
Es mejor estar lejos, es mejor venir a alguna reunión de vez en cuando, cantar y ya está. O leer la palabra, ofrendar y cumplir con las cosas, como hacía Job. ¿Se dieron cuenta? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, la presencia de Dios es tan fuerte, tan poderosa, que no podemos mantenernos en pie. No podemos mantenernos en nuestro orgullo de estar de pie delante del Dios Todopoderoso y tres veces Santo. Por eso somos seres débiles. ¿Quién se podrá sostener en pie delante de Dios? Cuando llegue aquel día que lo veamos cara a cara, dice que la gente va a pedir a las piedras que caigan sobre ellos para no ver a Dios. Pero algo de eso hay todavía en nosotros en este tiempo. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva cuando se asustaron al oír la voz de Dios. Lo mismo que le pasó a Juan en el Apocalipsis. Lo mismo que le pasó a Daniel cuando la presencia de Dios se manifestó. Cuando Dios se manifiesta, no hay forma de mantenerse en pie. No hay forma de seguir argumentando, no hay forma de seguir quejándose, no hay forma de seguir pecando. Caemos derretidos, humillados, desfallecientes delante de su presencia. Entonces, hablo en términos generales. Es mejor practicar una religión. Y de alguna manera estoy cerca de Dios. A veces me oran, me dan palabra, me ayudan, me siento bien. Pero me encontré con este Dios que me hace doler en lo más profundo de mi ser. Me encontré con este Dios que hace que me caiga desfalleciente, sin fuerzas delante de Él. La mayoría de nosotros no queremos pasar por ese proceso. ¿Saben qué es ese proceso? El proceso de la muerte, de la cruz de Jesús. Cuando morimos a nosotros mismos. Porque todo lo que nosotros podríamos mantener en pie delante de Dios cae. Somos incapaces, no tenemos fuerzas. Por eso, como segunda cosa, necesitamos sí o sí lo que pedía Job a gritos. Un mediador. Dice el versículo 33, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme, que era lo que Job sentía, que Dios le estaba pegando, y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Quiero hacerlo simple y corto, y ustedes ya lo saben. Ese único mediador es Jesucristo. Y es el único que puede traer paz a nuestra relación con Dios. Vos no vas a encontrar paz con Dios viniendo a la iglesia o a las reuniones de la iglesia. No vas a encontrar paz con Dios solamente, y entiendan lo que digo, leyendo la Biblia y orando y ayunando y haciendo todo lo que quieran hacer. La única forma de encontrar paz con Dios es en Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, mediador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo importante que yo quiero aclarar. Como dije, nosotros no tenemos fuerzas ni tenemos poder para acercarnos a Dios. Necesitamos de un mediador, y ese mediador es Jesucristo. Pero no es la clase de mediador que pedía Job, un árbitro o un juez que arbitrara o que juzgara el caso de Job versus Dios. Esta mediación que pedía Job, Jesucristo la superó 1000 y millones de veces más. Jesucristo se superó todas las mediaciones, poniéndose
no en el medio de dos, sino tomando el lugar del condenado, tomando el lugar del que estaba siendo castigado, tomando el lugar de aquel sobre el cual estaba cayendo la ira de Dios. Dice Isaías 53:5, un pasaje muy conocido: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso no podemos acercarnos a Dios en base a nuestras emociones, porque nos llenaríamos de terror y de miedo, que más que acercarnos nos separaría de Dios. Es por eso que aparece Jesucristo, para mediar, para tomar ese lugar que a nosotros nos correspondía, de manera que nosotros podamos tomar en relación con Dios el lugar que ocupaba Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso sos hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Amén. Lo sabías esto, sí. Pero qué bueno y qué bien que nos hace recordarlo. Lo tercero y último que yo quiero remarcar es nuestra concepción de Dios. En el primer versículo que leímos de este pasaje, en Job 9:32, dice: Dios no es un mortal como yo, no es hombre como yo. Por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Nuestra concepción de Dios, de quién es Dios, por fuera de nuestras emociones, es fundamental para poder relacionarnos con él de una manera correcta. Job pensaba que conocía a Dios. Él pensaba que conocía a Dios y le hablaba y le discutía y le reclamaba como si lo conociese. Pero en realidad lo que Job conocía de Dios era muy poco. Lo que Job conocía de Dios era suficiente como para que él tuviera temor y tuviera miedo de Dios. Por eso decía, no me puedo acercar sin el terror, el temor que tengo de Dios. Por eso él hacía sacrificios por sus hijos. Mis hijos quizás habrán pecado, entonces él hacía sacrificios para agradar a Dios, para de alguna manera aplacar la ira de Dios sobre sus hijos que habían pecado, porque tenía miedo. ¿Qué es lo que te controla a vos para hacer las cosas de Dios? ¿Por qué orás por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos? ¿Qué es lo que te lleva a orar? ¿Qué es lo que te lleva a tomar decisiones? ¿Qué es lo que te lleva a servir al Señor? Yo me he encontrado, hermanos, muchas veces sirviendo en base al temor. Me he encontrado orando, motivado por el temor. Me he encontrado haciendo cosas por el temor. Qué diferente es cuando el control de nuestra vida lo tiene Jesucristo y lo lleva adelante el Espíritu Santo. Y ya no son las emociones. Pero hay una clave, que es conocer a Dios. Es fundamental, como dije, para relacionarnos de una manera correcta, del tener una concepción de Dios correcta. Job pensaba que conocía a Dios, pero él lo que conocía de Dios era lo que había escuchado, lo que le habían contado, lo que la religión le decía. Pero llegó un momento que él tuvo un encuentro con Dios, cara a cara. Y no fue un día de ayuno y oración. No fue en un culto celestial. No fue en un recital de Hillsong. No fue en una de nuestras reuniones. Fue en la prueba más dura. Él se encontró con Dios. Y él le habló a Dios y se quejó con Dios y le reclamó a Dios. Y Dios le respondió. Cuando Dios le responde y se encuentra con él cara a cara, Job termina, ¿vieron el capítulo 42? Versículo 1 dice:
Cuando Dios le habla, Job le responde, le dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba, fíjense lo que dice, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es el verdadero sentimiento, la verdadera emoción que siente aquel que se ha encontrado con Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Al ver a Dios sin los anteojos de las emociones, entonces podemos vernos claramente aún a nosotros mismos. Cuando Job todavía no había tenido este encuentro con Dios, después de todo lo que pasó, él se veía a sí mismo como un hombre justo, ¿o no? Después ustedes lo van a leer toda esta semana, van a recordar esto que yo estoy diciendo. Job se veía a sí mismo como un hombre justo. Es más, cuando los amigos le dicen, por algo te pasó todo esto, porque Dios no castiga si no es a alguien que es impío y que es pecador, y él saltaba como leche hervida y le decía, sí, entiendo lo que ustedes dicen, pero para un hombre injusto y pecador, pero yo no hice nada malo. Él no encontraba su culpa. Ahora fíjense cómo termina. Aborreciéndose a sí mismo y arrepintiéndose en polvo y ceniza. No son nuestras acciones las que nos condenan solamente, sino nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones delante de Dios. Sí, vos haces todo bien, pero ¿por qué haces todo bien? ¿Qué es lo que te motiva a hacer todo eso? Muchos de nosotros hacemos cosas para quedar bien con los demás, para que nadie nos diga nada, porque tenemos terror de que nos corrijan, de que nos reten o de que nos llamen la atención. Entonces queremos agradar a todo el mundo, queremos sobresalir, queremos mostrar lo que sabemos, lo que conocemos, lo fuerte que somos, lo habilidoso que somos. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que controla tu vida? Todo eso tiene su base en las emociones. Ahora, cuando Cristo toma el control, las cosas cambian radicalmente, pero la clave está en esto, en tener no solamente una correcta imagen de Dios o una concepción correcta de Dios, sino realmente encontrarnos con Él. Porque la verdadera concepción de Dios sale del mismo encuentro con Dios, no porque lo leíste, no porque lo estudiaste, no porque te lo contaron. Yo estuve cara a cara con Él y sé lo que es Dios. ¿Vos lo sabés? ¿Lo experimentaste a Dios alguna vez de esta manera? Donde caíste como muerto, donde desfalleciste, donde no podías abrir la boca para hablar, donde necesitaste sí o sí que Él te levantara y te fortaleciera, porque si no, no podías. Hermanos, termino diciéndoles, somos incapaces de relacionarnos con Dios. Por lo tanto, necesitamos un mediador para poder ver a Dios como realmente es, y al conocer a Dios, tener una clara concepción de nosotros mismos, para no ser manejados por nuestras emociones, sino por Dios mismo. Amén. Hermanos, vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Si ustedes llevan adelante este plan de lectura bíblica y leen el libro de Job completo, quiero decirles algo. En muchos de los versículos que van a leer en Job se van a encontrar a ustedes mismos. Se van a sentir reflejados, se van a sentir identificados. Y saben que eso es muy bueno, porque la finalidad del libro de Job y la finalidad de la Biblia
es poder decir lo que dijo Job. Ahora te veo. Ahora mis ojos te ven. Yo antes de oídas te había oído. Yo escuché algo de vos. Pero ahora con mis propios ojos te veo. Ahora te conozco. Cosas demasiado maravillosas para mí, que no podía entender, pero las explicaba, ¿viste? Hay mucho que explicamos porque repetimos lo que nos enseñaron. Pero cuando nos acercamos a Dios y lo conocemos, nos damos cuenta cuán tremendo es todo esto. Cuán grande es Dios, cuán maravilloso es Él, cuán poderoso, cuán santo, cuán digno. No podemos imaginarnos lo que realmente Él es. ¿Lo conoces? Quizás lo conocemos un poquito como para poder estar acá, pero hay mucho más de Dios para conocer. Cerrá tus ojos por un momento. Si Dios te hizo con emociones, no fue para que vivieras controlado por las emociones, no fue para que vivieras controlado por el temor, por el miedo, por el terror. No fue para que vivieras controlado por la amargura, la tristeza, el enojo, la ira. Si Dios te hizo una persona emocional, es para que sientas cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande fue la misericordia de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que mediara por nosotros, para que tomara nuestro lugar. ¿Qué más esperás de Dios? No te enfoques en hacer cosas para Dios, como lo hacía Job, para cumplir con Dios. Ni siquiera te enfoques en un ministerio o en servir o en el llamado. Más importante que el llamado es el que llama. ¿De qué sirve responder al llamado de alguien con quien no tenemos relación? Lo que Dios más quiere es que lo conozcamos a Él. Jesucristo lo dijo. La vida eterna es que te conozcan a vos. La finalidad por la cual se escribió la Biblia es para que Dios pudiera revelarse al hombre de cómo Él es, lo que Él quiere. Y lo que Él más quiere no es lo que nosotros le podamos dar. Lo que Él más quiere es a nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo me encontré corriendo de acá para allá, haciendo cosas para Dios? Infundado también por el temor, sin darme cuenta que Dios estaba lejos de mí. Yo te desafío en esta noche, en el nombre de Jesús, a que por un momento, aunque sea por un momento en esta noche, te olvides de todo. Olvídate hasta de quién sos. Olvídate de lo que tenés y de lo que no tenés. Olvídate hasta de qué día es hoy. Olvídate de las preocupaciones, las responsabilidades, la familia, el trabajo. Olvídate de todo por un momento. Que no haya nada. Que no haya nadie. Y míralo a Dios. El Dios que te creó. El Dios que te dio vida. Si Dios te dio emociones, es para que las enfoques en Él. Y que Él pueda verdaderamente ser el centro de tu vida. Ponelo al Señor ahora, habiendo dejado todo, habiendo olvidado todo. Ponelo a Él como el centro de tu vida.
Ponelo a Él ahora como el centro de tu vida, porque todo es Él, todo es para Él. Y todo le pertenece a Él. Gracias, Jesús. Señor, quizás en esta noche nos encontramos como Job, reclamando, dando rienda suelta a nuestra queja, no entendiendo por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Pero ahora queremos dejar todo de lado para mirarte a ti y poder decir como Job: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.